Amén, hermanos, gloria al Señor. Bueno, pues vamos a comenzar en esta noche. Gloria a Dios. Vamos a entonar un canto y dejamos el lugar al hermano Julio. Amén. Santo Espíritu de Dios, ven, lléname, úsame. Padre Santo, con tu Espíritu, dame más de tu amor y tu poder. Lléname, tócame, ayúdame a escuchar tu voz, a hacer tu voluntad. Lléname, guíame, enséñame a esperar en ti, bajo tu nube caminar. Cristo, te amo, te adoro, mi Señor, me postro, me entrego, me rindo, gloria te doy, tu santo nombre exaltaré, tu santo nombre exaltaré. Tu santo nombre exaltaré. Amén. Dejamos el lugar al hermano Julia. Amén, hermanos, gracia y paz tengan por parte de Dios en este día. Bueno, vamos a orar para iniciar este bloque de las clases. Le regresamos el micrófono a la hermana Adriana. Amén. Señor mi Dios, te alabamos, te glorificamos y te damos gracias. Padre Santo, sabemos que tú permites que sucedan las cosas para ver tu gloria, para alabarte, glorificarte, exaltarte. Y también, bendito Señor, para reconocer que tú tienes el control de todo. Hoy, bendito Padre, seguimos orando por tu pueblo de Israel. Te pedimos que tú, bendito Señor, conforme tu misericordia, bendito Padre, tú sigas interviniendo como hasta hoy. Como lo hemos escuchado, bendito Padre, que nos hubiera pasado si tú no estuvieras de nuestro lado. Sabemos que tú tienes el control de todo, Señor, y que permites, bendito Padre, que todo esto suceda. Hay cosas, bendito Señor, que a la humanidad le puede no gustar, bendito Señor. Quizá la muerte, quizá que la gente esté sufriendo, los más pequeños, bendito Padre. Pero sabemos que tienes el control. Quizá hoy no lo entendamos, bendito Señor, pero lo que debemos de poner los ojos es en ti, bendito Padre. Muchas cosas son porque el hombre así actúa con tal de buscar y encontrar un beneficio, bendito Padre. Pero sabemos que tú tienes el control de todo. El libre albedrío, bendito Señor, muchas veces genera las guerras. Porque si ponemos los ojos en ti, bendito Padre, pues otra cosa, bendito Señor, tú nos mandas, acá nos amemos unos a los otros y que no haya división. Te damos gracias también, bendito Señor, por las condiciones climáticas, bendito Señor, y las situaciones también políticas que están pasando, bendito Padre. Pero hoy sabemos, bendito Señor, que tenemos el escondite más seguro, bendito Señor. Hoy sabemos que podemos ir confiadamente a esa torre fuerte que eres tú, bendito Señor. Es ahí donde podemos mostrarte, enseñarte y entregarte, bendito Señor, todas y cada una de nuestras preocupaciones, todos y cada uno, bendito Señor, de lo que nos acongoja día con día y también, Señor, lo que no nos deja vivir en paz. Te damos gracias porque, bendito Señor, podemos confiar en ti, podemos entrar a ese lugar santísimo, podemos, bendito Señor, escuchar de tu palabra, en la cual, bendito Señor, sabemos que tienes preparado algo, bendito Señor, una palabra de confort, de aliento,
de enseñanza, para que nos redarguya, bendito Señor, como siempre lo hace tu palabra. Que penetre, bendito Señor, hasta nuestro corazón y que, bendito Señor, seamos hacedores de tu palabra. Que no solamente seamos oidores, bendito Señor, sino que, bendito Padre, tú nos muestres día con día y nos enseñes. Bendice a todos mis hermanos que se conectarán, que escucharán, bendito Señor. Y aquellos que no se han podido conectar, Padre Santo, que tú, bendito Señor, de alguna forma les hagas llegar tu palabra, que el Espíritu Santo, bendito Señor, los siga redarguyendo y que mis hermanos, bendito Padre, no, ninguno, bendito Señor, dadas estas circunstancias, esta situación, y aún también nuestra propia vida espiritual, bendito Señor, que no caigamos en esa tibieza de corazón, que sea, que ya veamos todo, bendito Señor, que es normal, sino que, bendito Padre, tengamos una postura, pero siempre con tu guianza, con tu redarguir. Te damos gracias, bendito Padre, porque ahí es donde podemos tomar las mejores decisiones. Te alabamos y te glorificamos y te damos gracias en el nombre que es sobre todo nombre, Señor Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Pues bueno, que la paz de Dios esté con ustedes. Y pues ahorita vamos a iniciar con el bloque de la clase a través de la hermana Adriana. Ya también se mandaron los temarios, hermanos. Ahí está el temario. Ya más falta complementar con lo de Apocalipsis, que serían las siguientes 7 clases. Y pues como habíamos platicado, al final de la clase de hoy, hermanos, hacemos un ejercicio para que quede más transparente y más sencillo el cómo vamos a estar actuando. No hay diferencia, ahora solamente nos ponen algunas citas bíblicas, que eso nos ayuda a ese gran espectro, enfocarnos, gracias, hermano, enfocarnos precisamente en esas citas bíblicas. Y por ejemplo, pues bueno, faltan asignar o que usted, hermano, se anime con alguna clase. Ahí están las fechas y un ejemplo, profecía, profeta sin nombre, y aparece ahí Primera de Reyes. Entonces yo voy y busco Primera de Reyes, leo ese profeta sin nombre y trato, hermanos, de buscar, escudriñar dentro de la misma Biblia o en algún otro lado en qué tiempo sucedió ese. Por ejemplo, si ahí habla de Primera de Reyes, pues más o menos sabemos en qué época fue. Y si finalmente es en Reyes, pues sabemos que parte ya estaba dividido el reino. ¿Cuál fue su principal tema en sus profecías? Pues bueno, ahí en esa lectura finalmente aparece que fue su profecía como tal. ¿Cómo murió? Digo, a lo mejor no de todos encontraremos referencia de cómo murieron, porque la Biblia quizá nada más habla en algún momento de fue el profeta y habló, pero hasta ahí se queda, ¿no? Entonces, si no lo encontramos, pues gloria a Dios, digo, finalmente porque por algún momento por alguna circunstancia no aparece en la Biblia. Contexto histórico del profeta y su mensaje, lo que le decía, bueno, fue en Reyes, quizá fue en el Reino del Norte, en el Reino del Sur, quizá fue en esta época que estaba X rey, que era hijo de fulanito rey, y hizo lo malo delante de Dios, quizá idolatría, abominación, qué sé yo, lo que la propia cita y usted encuentra más de ese profeta. Y por último, la reflexión. ¿Qué nos llevamos? ¿Qué aprendimos? ¿Qué nos quiso dar a entender el Espíritu Santo? ¿Con qué nos redarguye? Bueno, pues habla de idolatría, habla de hechicería, digo, qué sé yo, lo que mencione el profeta, ¿verdad? Juicio, digo, sabemos que todos los profetas finalmente pues hablaban de juicio, arrepentimiento y pues seguir la palabra de Dios. Entonces, esa es la dinámica, hermano, y pues le reitero, ahí están algunas todavía clases sin dueño, se puede animar a través del chat o al final de la misma clase, usted que nos diga cuál y de una vez lo anotamos y le reitero, todavía faltan las 7 siguientes clases de Apocalipsis y bueno, ya lo explicó el hermano Jorge, ya derivado de que él lo expuso, de que él tuvo esa necesidad corazonada, vamos a escudriñar más y pues bueno, finalmente no es malo, hay que seguir aprendiendo la palabra de Dios y pues eso nos lleva a seguir metidos en la palabra de Dios y buscando a nuestro Señor Jesucristo.
Amén. Pues bueno, hermanos, será todo de mi lado. Adelante, hermana, que Dios les bendiga. Sí, amén. Bueno, pues vamos a comenzar, hermanos, con nuestra primera lección, que es precisamente ver profecía, profeta, digamos, explicar lo de cuál es el objetivo de esta unidad bueno, veo. Y precisamente ahorita vamos a hacer como un mini ejercicio también, ya como decía Julio, lo vamos a ver en uno de los puntos. Entonces, permítanme tantito que les voy a compartir ahorita pantalla. Bueno, entonces vamos a comenzar con los profetas que vienen en los libros históricos de la Biblia, por eso dicen historia de la Biblia. Ya habíamos comentado que, bueno, hay profetas mayores, menores, e incluso hay otros profetas que quizá no estén ahorita dentro de esta unidad. Pudiera ser, si ustedes lo encuentran, bueno, pues estaría bien después tocar el punto, ¿no? Entonces empezaremos con esta de profetas en la historia de la Biblia. Vamos a ver, bueno, primero una pequeña definición de profeta según la Real Academia de la Lengua Española. Profeta viene del griego, que es de todo profetes, y del latino profetiza, ¿no? En masculino y en femenino es la persona que posee el don de profecía. Bueno, esta definición no nos dice mucho, pero la número dos sí, persona que por señales o cálculos o hechos previamente es conjetura, predice acontecimientos futuros. Bueno, aquí nos habla solamente como de acontecimientos futuros, como que ve el futuro, ¿no? Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Ahora vamos a ver qué es vidente y ahorita vamos a ver por qué están estas dos palabras. Vidente viene del latín videns o videntis, conjugado, digamos, y es una persona que pretende adivinar el porvenir o esclarecer lo que está oculto. Persona que tiene visiones sobrenaturales o que están fuera de lo que se considera común. Fíjense que yo en algún momento que estaba leyendo la Biblia, digo, no me acuerdo cuándo, hace años, yo también cuando vi vidente dije, ¿cómo que vidente? Porque como que en nuestra cultura actualmente vidente es así como casi que bola de cristal y todo. Bueno, yo así era como mi concepto. Pero no, vamos a ver el texto que dice aquí abajo, Primera de Samuel 9:9, si quieren buscarlo, aquí yo lo copié tal cual. Dice, antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios decía así, venid y vamos al vidente, porque al que hoy se llama profeta, entonces se le llamaba vidente. Eso está, como les dije, en Primera de Samuel 9:9, si quieren buscarlo, hermanos, para comprobar precisamente la veracidad de lo que les estoy diciendo. Así está con signos de, digo, con paréntesis. ¿Por qué? Porque precisamente están hablando de Samuel, ¿no? Que fuera a ver al vidente. Entonces, bueno, lo que yo entiendo, hermanos, nosotros por lo que hemos leído de la Biblia sabemos que un profeta habla, pues, la verdad de Dios. Precisamente vamos a estudiar varios profetas en esta unidad y varios profetas ya conocemos, Daniel, Ezequiel, Isaías, todos tenían como un mensaje, ¿no? Por ejemplo, Jeremías, pues que Judá regresara a Dios. Isaías, bueno, habla también exhortando al pueblo y habla acerca de profecías mesiánicas. Así como que Dios fue hablando al pueblo precisamente como lo iba necesitando o el mensaje que le quería dar. Nosotros sabemos que profeta es como la voz de Dios. Pero vidente, yo entiendo, hermanos, yo entiendo, Adriana, que igual y también le llamaban vidente porque quizá le llevaban como cuestiones para que él les ayudara a discernir, ¿no? Por ejemplo, cuando los reyes no sabían si iban a ir a guerra o no, que decían, ve al profeta, o también vamos a encontrar, bueno, en lecturas que vienen ahí en el temario y que yo estuve leyendo, por ejemplo, los reyes, su vidente era tal. ¿Qué quiere decir? Que era como el profeta al que él escuchaba, ¿no? Entonces, cuando el rey le decía, subiremos, no sé, contra Samaria o contra Fenicia o quien sea, entonces el vidente como que le daba él, porque vidente quiere decir que ve, ¿no? Vidente ya vemos que es de ver.
Entonces, como que el vidente podía consultar a Dios y ver lo que tenían que hacer, ¿no? Según yo, esa sería una pequeña, pues no diferencia, pero como variación, ¿no? De lo que sería la profecía. Pero en sí, profeta, pues es el que recibe la palabra de Dios, porque recordemos que no todo el pueblo era profeta, era solamente sobre quien Dios ponía su espíritu. Entonces, bueno, esperemos que si tienen alguna pregunta ahorita de esto de profeta o vidente, pues pueden hacerlo, hermanos, y lo discutimos, ¿no? Bueno, seguimos. Entonces, ya si quieren al final, sí, de todas maneras, si surge alguna cuestión que discutir, bueno, pues lo hacemos. Entonces, hermanos, veíamos que los profetas, pues, hablaban, digamos, la voz o el mensaje de Dios. Pero en algún momento hay personas que profetizaron, pero no eran considerados, o por lo menos pues, no, todos nosotros no los consideramos profetas. Por ejemplo, vemos aquí en Abraham, ¿no? Abraham está en Génesis 20, ahorita nada más les puse aquí del 3 al 7. Entonces, este es el como mini ejercicio que haríamos de toda la unidad, ¿no? Aquí Abraham se había ido a un país vecino, ¿por qué? Porque había hambre en su tierra. Entonces, ¿qué pasó? El rey, que era Abimelech, pues vio a Sara, que vemos en varios textos de la Biblia, que según ella era muy hermosa, ¿no? Ese es el contexto del que les estoy contando. Ella era muy hermosa y entonces Abimelech le dijo, pues déjame aquí esta chica. Cuando le dijo que es de Tina, pues es mi hermana, lo mismo que hizo en Egipto. Ah, pues déjame aquí esta chica, bueno, esta señora, o como no sé qué edad tendría Sara, pero según era muy bella. Entonces la pidió para que se quedara con él en la corte y su intención era pues tomarla como mujer. ¿Qué pasa, hermanos? Que Abimelech, en un sueño, Dios le llama a Abimelech. Y entonces es lo que yo les puse aquí, ¿no? Por ejemplo, el verso 3 voy a irme así como saltando para no tardarnos tanto. Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo, he aquí muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Y Abimelech no se había llegado a ella, o sea, no había consumado su plan que tenía. Y dijo, Señor, ¿matarás también al inocente? ¿No me dijo él, mi hermana es, y también ella dijo, es mi hermano? Con sencillez de corazón y limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueños, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. ¿Qué le dice aquí Dios a Abimelech en su sueño? Ahora pues devuelve la mujer a su marido porque es profeta, y orará a ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Bueno, aquí vemos, la primera vez que se usa profeta en la Biblia, hermanos, es aquí. Bueno, por lo menos en español. Digo, no sé si las traducciones de hebreo o griego haya otra palabra antes, pero en español la primera vez que se usa profeta es esta, en Génesis, y esa es la que habla Dios refiriéndose a Abraham. Entonces, así como que lo conozcamos nosotros, que Abraham ya tenga un libro de profecías o así, pues no. ¿Por qué le llamaría profeta? Bueno, pues yo creo que le llama profeta porque Dios habló innumerables veces con Abraham frente a frente y lo que Abraham recibió de Dios lo pasó a su descendencia. De hecho, hay otra cita donde Dios dice, pues yo sé que Abraham va a contarle a toda su descendencia y le va a decir que me adore. Entonces, ahí es donde creo que entra la profecía, o sea, Dios le habló a Abraham y Abraham lo transmitió a toda su descendencia. Y Dios consideraba a Abraham profeta, porque eso fue lo que le dijo a Abimelech. Creo que esa es una distinción que pues obviamente por el corazón de Abraham pues se la ganó, ¿no? Pero nosotros no lo conocemos como profeta, o sea, lo conocemos como pues, el padre de la fe, ¿no? Porque él fue el primero que le creyó a Dios y de ahí pues viene su nación, ¿no? Su nación en la tierra. Bueno, terminamos y vamos con Jacob, hermanos. Jacob tampoco lo conocemos como profeta, pero en Génesis 49, fíjense que aquí cuando Jacob iba a morir en Egipto, ¿qué pasa? Manda a llamar a todos sus hijos y seguramente ya habrán leído o escuchado que a cada hijo le da una profecía. Aquí nada más puse los primeros versos
Dice, llamó Jacob a sus hijos y dijo, juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Evidentemente, pues el Señor estaba ya con Jacob y fue por boca de él que le habló eso a sus hijos. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchar a vuestro padre Israel. Y entonces empieza a cada uno a decirle, por ejemplo, Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza, principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en puré, impetuoso como las aguas. No serás el principal, por cuanto subiste al lecho de tu padre. Entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Entonces aquí ya le profetizó que él no iba a ser el principal. Sigue con Simeón y Leví, y así se va por todos sus hijos. Entonces no conocemos a Jacob como profeta, sin embargo, en este caso, antes de su muerte, Jacob profetizó, les dio una profecía a sus hijos, porque que era palabra de Dios que se iba a cumplir en los días venideros. Otro hecho en el que hubo personas que profetizaron, y bueno, por lo menos no se habla más de ellos como profetas en la Biblia, son los 70 ancianos en números 11, donde dice aquí que Moisés obedeciendo a Dios, reunió a los 70 varones y ancianos del pueblo alrededor del tabernáculo. Dios desciende sobre la nube y les habla y tomó este espíritu que estaba en él y los puso en los 70 varones ancianos. ¿Y qué pasó con ellos, hermanos? En el verso 25, profetizaron y no cesaron. De hecho, había dos que se habían quedado en el campamento y aún en el campamento profetizaron esos dos. Esta es, quizás se recuerden porque este pasaje es cuando José le dice a Moisés, no, Señor, pues están todos profetizando, impídelos. Y Moisés le dice, tú tienes celos por mí, ¿no? Pues por mí que todos fueran profeta y que todos hablaran del Señor. Entonces, bueno, o un caso más. Ahora uno más, digamos, de una persona común. Pues vemos el que está en primera de Samuel 10:10, que fue cuando Saúl profetizó. No lo conocemos como profeta, de hecho sabemos que después él por desobediencia, pues Dios lo retiró de su cargo. Pero cuando Samuel le dice que él va a ser el rey y pues él no cree, le dice, bueno, pues vas a ir y te vas a encontrar en el camino a una mujer y te van a decir que, a una pareja y te van a decir que perdieron su mula y tú les vas a decir que vayan por aquí. Y le dio varias señas. Entre una de esas señas, para que él viera que Dios estaba con él, que era el elegido, el que él había escogido, fue esta, que él iba a profetizar, que se iba a encontrar con unos profetas y que iba a profetizar. Y efectivamente aconteció. Aquí después ustedes si quieren pueden tomar las citas y pues ya leer todo el contexto para que vean pues lo que estamos hablando aquí. Dice aquí en el verso 10, cuando llegaron allá al collado de aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Como, digamos, todas estas de los 70 ancianos y Saúl, pues no, aquí dice que profetizaron, pero no sabemos qué dijeron. No sabemos si profetizar nada más era alabar a Dios o de alguna manera ellos sabían que estaban profetizando, porque esas profecías pues no quedaron registradas. Pero bueno, Dios puede hablar, hermanos, lo sabemos a través del que le plazca o a través del que le escoja. Sin embargo, bueno, nada más les quise mencionar estos ejemplos, pues de personas que sí profetizaron, seguramente hay muchas más en la Biblia, pero no los conocemos como profetas, ¿no? Y bueno, ¿por qué habrá instruido el Señor profetas? Pues aquí tenemos dos textos. Primero que nada, hermanos, dice en Segunda de Reyes 17:13, Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo, volveos de vuestros malos caminos y guardar mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Entonces, vemos a través de la historia de todos los profetas que uno de los objetivos principales era que el profeta, al saber el pueblo que hablaba por Dios, tenía la autoridad moral, digamos, y la credibilidad de todos para amonestarlos. En algunos casos, bueno, pues obviamente la gente no hizo caso a los profetas y los reyes tampoco, porque endurecieron su corazón y sobre todo, pues se tiraban a la idolatría, ¿no? Pero básicamente
bueno, no básicamente, una de las funciones principales por la que el Señor instituyó profetas fue precisamente para amonestarlos. ¿Y por qué? Recordemos que, por ejemplo, con Abraham y con Moisés, pues Dios prácticamente que, digamos, tenía una relación muy íntima con ellos, pero pues el Señor lo permitió por su corazón, por su entrega, por su servicio que dieron, pero como le dijo a Moisés, o sea, no me puedes ver cara a cara porque morirías. Entonces, creo que también por eso el Señor instituyó profetas, para que por medio de alguien, digamos, a nuestra altura, podamos recibir palabra del Señor. Eso fue en el Antiguo Testamento y tengo para recordar Primera de Corintios 14, hermanos, lo que dice Pablo, creo que nos puede dar como un resumen de por qué el Señor instituyó profetas y por qué existe la profecía, ¿no? Porque dice aquí, seguid el amor, procurad dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Entonces vemos, hermanos, que en estos un profeta, pues puede, lo que nos diga puede edificarnos, exhortarnos, puede consolarnos. Ahora, la profecía, hermanos, muchas veces en nuestro tiempo, pues siempre, como hemos visto las profecías del Apocalipsis, pensamos que solamente es del futuro, pero no, hermanos, recordemos que el profeta puede hablar en tiempo pasado, en presente o en futuro. ¿Por qué? Porque es la voz de Dios, el mensaje de Dios, y puede ser, digamos, para cualquier persona. Y como el Señor lo sabe todo, pues el Señor nos puede dar una profecía, les repito, de pasado, de presente o de futuro. ¿Cómo sabemos esto? Por ejemplo, pues está muy fácil, Apocalipsis, pues son predicciones, bueno, no predicciones, profecías futuras. Pero, por ejemplo, cuando Natán fue con David, precisamente, ahí le dijo, ese ejemplo es dio digamos que los tres tiempos de profecías, porque le dijo, tú, tú eres el que le quitó la oveja al que no tenía nada y que teniendo tú tus ovejas le quitaste una al que no tenía nada y la mató y la comió para tus invitados. ¿Qué dijo David? Se encendió a herir y dijo, no, el que hizo eso merece morir. Ah, pues tú eres ese, porque tú, o sea, tú eres ese, es tiempo presente, porque tú adulteraste con Betsabé, siendo que ella era casada con Urias, ¿no? Entonces ahí está el tiempo pasado y que le dice, pero el hijo que tuvieras vas a morir, va a morir, perdón. Entonces es tiempo futuro. Dios nos puede hablar porque Él conoce todas las cosas, repito, de tiempo pasado, presente o futuro. Por ejemplo, otra profecía, digamos, del presente, ¿no? Este, yo planeo irme de mi casa, ¿no? Entonces voy a dejar mi casa y a mi esposo y a mi hija y yo me voy a ir. Pero resulta que el Señor a través de alguien me da una profecía y dice, tú estás pensando hacer esto y eso no está bien, dice el Señor que no lo hagas. ¿Cómo lo supo? Pues porque el Señor se lo dijo. Y ese sería un tiempo presente, ¿no? Por ejemplo, con Acán, si hubiese habido un profeta en ese momento, diría, tú eres el que robaste, que sería tiempo pasado, ¿no? Y las consecuencias tal vez de algo, pues serían tiempo futuro. Entonces, creo que ahí, pues, nos quedaría claro, porque lo vamos a ver a través pues, de toda la Biblia, que hay profecías en tiempo pasado, presente y futuro, aunque les digo, en nuestra cultura como que profecía es el fin del mundo y lo que va a venir. Pero no, en realidad profecía es mensaje de Dios, es voz de Dios y puede ser cualquier tiempo, pasado, presente o futuro. Muy bien, hermanos. Entonces, bueno, ahorita les voy a dejar de compartir y vamos a, digamos, los libros históricos. Fíjense que había escuelas de profetas en diferentes lugares pues, de todo Israel. Y eso uno pensaría, ¿no? Ay, pero ¿cómo escuela de profetas? Pues Dios no los llamaba así uno por uno. Pero bueno, igual es, y como en estos tiempos, ¿no? O sea, el llamado empieza en el corazón
y pues iban a estudiar, ¿no? No sé, adoraban, estudiaban la Torá, trataban de hablar con Dios y pues ya Dios iba utilizando al que tenía un corazón pues de acuerdo a él, ¿no? Entonces vamos a ver, hermanos, Primera de Reyes 18:4. Vamos a pedirle al hermano Julio que lo lea. Primera de Reyes 18:4 y nuestro hermano George que vaya buscando Segunda de Reyes 2, verso 3, 5 y 7. Entonces, Primera de Reyes 18:4 y luego Segunda de Reyes capítulo 2, versos 3, 5 y 7. Entonces, a ver, Primera de Reyes 18:4, hermano Julio. Primera de Reyes 18:4, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Bueno, aquí vemos que si recordamos en el tiempo de Jezabel, pues el que más brilló fue Elías, ¿no? Que estuvo con los profetas de Baal y etcétera. Pero aquí esta persona, Abdías, estaba escondiendo 100 profetas. ¿De dónde habrán salido esos 100 profetas? Bueno, pues seguramente eran los que estaban pues en su instituto, en su escuela. Y vamos a ver ahora Segunda de Reyes, capítulo 2, hermano George, versos 3, 5 y 7, por favor. Sí. Y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo, sí, yo lo sé, callad. Y, acer y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó, y le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió, sí, yo lo sé, callad. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Amén. Entonces ya vemos aquí que había, entre comillas, un gran gremio de profetas. Cuando Dios se lleva a Elías, perdón, salen estos al encuentro de Eliseo y le dicen, oye, ¿sabes que te va a ir tu señor? Sí, sí. Y fue varias veces, hijos de los profetas. Entonces sí había como un gremio de profetas, aunque, pues obviamente el profeta no puede ir nada más, yo soy profeta y voy a dar un mensaje, no. Si Dios no les decía que fueran, pues no iban. Y entonces en ese tiempo seguramente pues nada más le dijo Elías y pues por eso Elías es el que se aparecía con el rey Acab, ¿no? Porque pues a los demás no les había dado mensaje, digamos, que, que darle a los demás. Ahora, también entre las otras culturas que rodeaban al pueblo de Israel, pues había llamados profetas, pero de ídolos. Vamos a ver Primera de Reyes 18:22. Y dice así, y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová, más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Entonces, ¿qué había hecho Jezabel? Había mandado matar profetas, 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 porque ella quería que se adorara a Baal, obviamente. Y Baal sí tenía 450 llamados profetas. ¿Por qué? Pues porque ellos pues hablaban lo de su Dios, ¿no? Y bueno, pues vamos a ver ahora, hermanos, también que, bueno, ya vimos que había profetas de otros dioses y luego también había profetas, digamos, dentro del pueblo del Señor, que vaya usted a saber por qué, si porque ellos les daba la gana, hablaban otras cosas que no eran del Señor. ¿Cómo era posible? Pues sí, sí fue posible. Miren, si nos vamos a Nehemías 6:14, Nehemías 6:14 dice, acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Zambalat, conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías, profetiza, y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. Recordemos, hermanos, que cuando Nehemías fue a reconstruir las murallas de Jerusalén, pues entonces aquí dice que había otros profetas
le impedían, o sea, las naciones de alrededor querían impedir que reconstruyeran esa ciudad, que reconstruyeran los muros, pero también había profetas que trataron de infundirle miedo. ¿Qué le decían? No sé, pero seguramente como hablaban los profetas, así dice el Señor, que no lo hagas, Dios no está contigo, etcétera. Trataban de infundirle miedos, pero Nehemías sabía pues que Dios lo había mandado allá para hacer una obra y planeaba cumplir esa misión. Entonces aquí vemos que había una profetisa, ¿eh? Y de ella sí dice su nombre. ¿Por qué la registraron? No sé. Pero Noadías era profetisa y no hablaba, digamos, certeramente del Señor, sino decía lo que ella yo creo que quería. Ahora, hermanos, vámonos a Primera de Reyes 13:11. Primera de Reyes 13:11 dice, moraba entonces en Betel un viejo profeta, el cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado el rey. Bueno, este es toda una historia, hermanos, que cuando Jeroboam se entregó a la idolatría, allí en Israel, precisamente le mandó Dios un profeta para advertirle que lo estaba haciendo mal. Este profeta, que tampoco dice su nombre, y está en el temario, cuando va a hablar con Jeroboam, se encuentra con este señor que están nombrando ahí. Llegan sus hijos y le dicen al papá, no, pues que pasó esto y esto en el altar de Baal y etcétera. ¿Y qué hace este señor? Va y le dice al profeta que había ido que se vaya a su casa, que coma con él, y él le dice, no, no puedo hacer eso porque Dios me dijo que no lo hice. Él dijo, yo también soy profeta, yo también, vente conmigo y come. ¿Por qué lo hizo así? No sabemos. Pero el caso es que lo engañó porque él le dijo, Dios me dijo que vinieras. Y el otro profeta, y digo profeta y profeta porque no dicen sus nombres, y el otro profeta que había ido con Jeroboam, se va con el viejito, come, y eso, ¿saben qué le acarrea? La muerte. ¿Por qué? Porque este profeta, pues viejito, lo engañó. Ahora, ¿por qué lo engañó? Porque precisamente está muy interesante esto. Si ustedes también leen este capítulo, este, Dios le dice a ese viejito, bueno, dile ahora a este profeta que va a morir. Que va a morir porque no hizo lo que yo le dije. Yo le dije que no comiera ni bebiera y lo hizo. Entonces, sí le habló Dios. ¿Por qué le habló Dios a este señor? El viejito, no sé. Bueno, este señor que era padre, por lo menos, no sé. Pero por haber engañado al joven, el joven murió. Y el otro porque se dejó engañar, murió. Entonces, Dios no le había dicho que fuera por ese joven. ¿Por qué lo hizo? Pues quién sabe. Pero el otro se dejó engañar. Entonces, les digo, es así como una historia medio extraña. Pero bueno, todo fue porque Dios le dijo a ese joven que hiciera ciertas cosas, que no comiera ni bebiera hasta que regresara a su casa, y por hacerle caso a ese viejito, pues murió. Murió por allá ahora sí que en otra tierra que no era la suya. Pero bueno, y vamos a ir ahora, hermanos, a Primera de Reyes 22:12. Y en este caso está Acab con Josafat y están pensando ir a la guerra, ¿no? Y mandan a traer profetas. Y entonces, pues todos le dicen, sí, sí, tú ve porque el Señor está contigo y etcétera. Josafat le dice, oye, ¿no hay otro profeta que nos hable palabras de Dios? Ah, sí, hay uno por allí, pero no quiero que venga porque nunca me da buenas profecías, siempre me habla para mal. Y entonces, pues no, pues tráetelo. Se lo traen y bueno, vamos a ver qué dice el verso 12. Todos los profetas profetizaban de la misma manera diciendo, sube a Ramot de Galat y serás prosperado, porque Jehová la entregará en mano del rey. Bueno, es lo que les acabo de decir. Y el verso 23, permítanme tantito. Primera de Reyes 22, ajá, y el verso 23, aquí está hablando ahora Micaías, dice, y ahora he aquí ha puesto espíritu de mentir en la boca de todos tus profetas, y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Todos los demás profetas no estaban hablando lo que el Señor quería, Micaías sí. Entonces, vemos que pues sí hay profetas que no hablan la palabra del Señor. ¿Por qué, hermanos? Pues no sé si se dejan llevar pues por su yo,
tal vez como este Balaam, que por ganancias quería como que profetizar una cosa mala contra el pueblo de Israel, no sé. Pero el caso es que sí hay profetas que pues no hicieron lo correcto delante del Señor. Entonces, ¿cómo vamos a saber cuando un profeta, digamos, está diciendo la verdad o no? O cuando un profeta es de Dios o no. Pues ahorita lo vamos, espérenme tantito, no les voy a compartir pantalla. Aquí, bueno, ya se me detalles técnicos que luego no me hace caso, pero ahí va. Bueno, pues esto sí se me hace muy importante. ¿Cómo saber si un profeta es de Dios? Esto está en Deuteronomio 18, versos 20 al 22. Dice, el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Bueno, pues ahí está muy claro, hermanos, y está muy fácil. Si yo llego con Julio a darle una profecía de que mañana ya va a ganar 1 millón de pesos y no sucede, pues no es cierto, ¿verdad? Entonces, dice aquí la palabra del Señor, si se cumple, si habla de Dios y se cumple, pues sí, el tal es profeta. Y si no, pues habló por presunción. No sé si por quedar bien, no sé si por tener una ganancia, no sé si porque eso es lo que él quisiera, no sé. Pero un profeta pues va a hablar la voz de Dios y ahí se ven ir conociendo los profetas. Por ejemplo, Elías, que le decía acá, va a dejar de llover 3 años y pues si sucedió, pues obviamente sabían, con el tiempo que van dando las profecías, pues sabían que era de respeto. Eliseo lo mismo, ¿no? Lo que Eliseo decía, pues se cumplía. Entonces sabían que si Eliseo decía una cosa, pues así como que era voz de Dios literal, porque un profeta hablaba la voz del Señor. Y bueno, ahora vamos a ver, hermanos, precisamente, bueno, hablar. También hubo mujeres profetas. Entonces, las mujeres que estamos aquí, no las vamos a ver en este temario, pero sí las quiero nada más mencionar, hermanos. Tenemos a Miriam o María, que era la hermana de Moisés. En Éxodo 15:20, Éxodo 15:20 dice, y María la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Esto fue el cántico precisamente de Moisés y María después de cruzar el Mar Rojo. Entonces aquí nos dice que María también era profetisa, perdón. Vamos a ver obviamente Débora, en Jueces 4:4, que ella también la registra la palabra del Señor. Ella fue otra profetisa, Jueces 4:4, gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot. Bueno, gobernaba porque recordemos que Débora era jueza y profetisa. Ella tenía los dos cargos. Y en el Nuevo Testamento, hermanos, también nos menciona, por ejemplo, a Ana en Lucas 2:36. Lucas 2:36 dice, estaba también allí Ana profetisa, hija de Fanuel de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Bueno, esta mujer la menciona precisamente en los evangelios, que era profetisa. Entonces, ¿hay profecía para las mujeres? Sí, también, desde el Antiguo Testamento. Claro que, bueno, pues ese es un don que el Señor, en su misericordia, pues da a quien Él decide, ¿no?
Ahora, entre los profetas, hermanos, pues unos datos curiosos. Vámonos a Isaías 8:3. Isaías 8:3 dice, y me llegué a la profetisa, la cual concibió y dio a luz un hijo, y me dijo Jehová, ponle por nombre Mahersalal Asbaz. Bueno, entonces aquí vemos que Isaías pues se casó con otra profetisa. Digo, este es como dato curioso, nada más así como de, ay, Isaías se casó con una profetisa, ¿no? Y fíjate que hay otros videntes también o profetas que solamente menciona su nombre. Por ejemplo, hay Segunda de Crónicas 9, 29 y 30. Segunda de Crónicas 9, 29 y 30. Ay, ¿qué segunda? Perdón, hermano, ya se los iba a leer y dije, ay, creo que me equivoqué, pero no, estaba en primera. Primera de Crónicas, digo, segunda de Crónicas 9, 29 y 30. Dice, los demás hechos de Salomón, primeros y postreros, no están todos escritos en los libros del profeta Natán, en la profecía de Ella Silonita y en la profecía del vidente Ido contra Jeroboam, hijo de Nabat. Reinó Salomón 40 años. Bueno, el 30 creo que no era. Pero bueno, aquí vemos que menciona a Natán, si lo conocemos. Ahías también está en el temario. El vidente Ido, ese sí no lo conocía. Y también, por ejemplo, menciona otros videntes como Asaf, que yo pensé que estaba en este texto, pero no. Asaf, que estuvo en los tiempos de Salomón en el templo, también lo menciona en otro texto como vidente. Y hay algunos así que nada más menciona su nombre. Por ejemplo, les digo, este Ido, pues la verdad no sé quién fue, pero nada más lo menciona así. Y fíjense que otro dato curioso es que había escritos de los profetas. O sea, me imagino yo que hacían como su diario de profecías y el Señor me dio o así como hacemos nosotros nuestro bosquejo de, no sé, de un mensaje o algo, ellos llevaban sus crónicas de las profecías que Dios les había dado. No las conocemos porque, bueno, hermanos, pues obviamente pasaron ya cuántos miles de años y pues quién sabe cómo las escribieron, quién sabe dónde quedaron. Pero, miren, vamos a ver. Bueno, aquí precisamente aquí mismo en Segunda de Crónicas 9:29, recordarán que, por ejemplo, en Reyes y Crónicas, si habla de Salomón, dice, los demás hechos de Salomón no están escritos en el libro de las Crónicas. O sea, como que tenían el libro de Reyes o donde registraban lo que hacían los reyes y aparte estaban las crónicas del reino, ¿no? Y asimismo dice aquí, pero de los profetas, en el que acabamos de leer, el primero y posterior, no están todos escritos en los libros del profeta Natán, en la profecía de Yasilonita y en la profecía del vidente Ido. O sea, aquí está mencionando que 3 personas que eran profetas tenían libros. Pues, ¿dónde quedaron, hermanos? Quién sabe. A través de la historia, pues seguramente se perdieron. Pero bueno, ese sería un dato curioso. ¿Dónde están? ¿Cómo los guardaron? ¿Se destruyeron? O quizá en las destrucciones de Jerusalén, pues se fueron, o cuando destruyeron el templo, quién sabe. Pero el caso es que sí guardaban ellos registro pues, de sus profecías o de lo que hacían. También, por ejemplo, en Primera de Crónicas 29:29, Primera de Crónicas 29:29, dice, los hechos del rey David primeros y postreros están escritos en el libro de las crónicas de Samuel Vidente, en las crónicas del profeta Natán y en las crónicas de Gad Vidente. Nuevamente dice que hay crónicas de estos profetas, bueno, las cuales no conocemos, como les repito. Y bueno, tengo otras dos citas, hermanos, que es Segunda de Crónicas 12:15. Segunda de Crónicas 12:15 dice,
Las cosas de Roboam, primeras y postreras, no están escritas en los libros del profeta Semaías y del vidente Ido, aquí nuevamente menciona Ido, en el registro de las familias, entre Roboam y Jeroboam hubo guerra constante. Bueno, otra vez está lo que les comento, que los profetas pues sí tenían sus libros, nada más que yo creo que les digo en las destrucciones o no sé si los guardaron también, que pues en algún momento se perdieron y pues ahora no los conocemos. No sé si dentro del judaísmo tengan algún registro de eso. Y por último, por ejemplo, también en Segunda de Crónicas 33:19, Segunda de Crónicas 33:19 dice, su oración también, y cómo fue oído todos sus pecados y su prevaricación, los sitios donde edificó lugares altos y erigió imágenes de acera e ídolos, antes que se humillase, he aquí estas cosas están escritas en las palabras de los videntes. Entonces sí había, les digo, pues yo creo que guardaban como su diario o sus registros precisamente para ver después todo lo que les había dado el Señor, pues los registros de todas las profecías que les daba Dios. Y bueno, hermanos, regresando, este sería como un contexto básico preliminar, precisamente que estábamos viendo que era la primera clase. Y yo creo que esta unidad, hermanos, pues nos va a ayudar mucho. Tal vez no es como muy, va a ser como muy histórica, digamos, como muy de estudio, ¿no? O sea, como que igual y de repente, ay, es que eso de leer las crónicas, que sí está así medio pesadón y todo. Pero pues yo creo que nos va a ayudar para tener como más armas, ¿no? Para precisamente cuando nosotros sabemos más de profetas y, bueno, de personajes de la Biblia, si nosotros queremos armar una predicación, pues ya sabemos, tenemos más armas, como repito, de alguna profecía que alguien dio, de algún rey, de algún suceso. Si tienes algún problema, bueno, pues nos referimos a, por ejemplo, Josafat, cuando lo quisieron atacar y el rey le, digo, y Dios le dijo que avanzara, etcétera, ¿no? Está muy histórico, espero que no se les haga así como tan pesado, pero yo creo que vamos a aprender entre todas las profecías que fueron diciendo y entre los reyes, pues lo que Dios les hablaba a ellos también puede hablarnos a nosotros, ¿no? Y bueno, pues entonces, hermanos, si tienen alguna pregunta, si no, yo les animaría a que fueran llenando, escogiendo sus clases para que podamos seguir adelante. Y les digo, yo creo que sí vamos a aprender porque sí va a ser de leer y recordar pues el contexto, porque muchas veces leemos la Biblia, pero hay detallitos que pues, se nos van, ¿no? Y ya que los estamos viendo con detenimiento, bueno, pues ya los podemos sacar a la luz. Y pues hasta aquí dejaría la clase. Si hay alguien que quiera hablar algo, ampliar o decir algo más de profecía, pues siéntase en la libertad. Y si no, pues el hermano Julio. Amén, hermanos. ¿Alguien más? ¿Alguien que quiera comentar algo? Recuerda, hermano, que debemos pues de tener un punto de vista, no todo lo que se hable. En este caso fue pura palabra de Dios. Pero también, hermanos, existen inquietudes, ¿no? Porque usted y yo somos personas que ya sea que busquemos información, escuchemos otros, denominaciones cristianas y quizá a lo mejor no cristianas. Escuchemos probablemente que a lo mejor no precisamente dentro del pueblo de Dios existen los videntes, ¿no? Pero todo eso a veces genera controversia, genera inquietud, genera preguntas, y es ahí donde nosotros debemos de estar atentos, porque muchos hemos escuchado, y bueno, hoy existen los profetas o no existen los profetas, o se acabaron los profetas, porque el Señor Jesucristo, ya con lo que habló Dios a través de la última profecía, que es todo revelación, no, ya no hay profetas, sí hay profetas, cómo
cómo alcanzamos a diferenciar el don de la profecía versus el don de la sabiduría, porque se puede mezclar y también a lo mejor se puede malinterpretar, ¿no? Digo, ¿qué tanta relación nosotros hemos tenido con personas probablemente que se llamen profetas? ¿Qué profecías nos han dado y en verdad se han cumplido? ¿Qué palabras nos han dicho y que en verdad se ha cumplido? Entonces, hermanos, hay veces que uno puede, no que distinga o no que Dios le hable, o otro punto, yo también me estoy acordando, ¿no? Cuando escuchamos en algún lado, es que Dios me dijo, como que ya no se somete al escrutinio público, sino ya es, Dios me dijo y tan tan. Entonces es ahí donde nosotros debemos de estar atentos y precisamente examinar todo, sopesar todo y pues quedarte con lo bueno, porque ahí lo vimos, cuando alguien habla en nombre de Dios y se cumple la profecía, es palabra de Dios, pero cuando no, y por ahí probablemente, hermanos, también vayamos a ver, no me acuerdo si está dentro del temario, pero también eh, el profeta que fue a Nínive a predicar, ¿no? Ah, ok. Bueno, también hay considérelo, porque ahí es algo bien importante que tras el estudio, por qué ese profeta, no, no está, ¿verdad? No está Jonás, por qué ese profeta, pues no quería predicar la palabra de Dios. Entonces, hay mucho, y principalmente en estos tiempos, hermanos, porque podemos estar viendo, escuchando, analizando. Le reitero, no somos personas que nos quedemos quietas y siempre andamos buscando dentro o fuera de la misma palabra. Entonces, pero hay que tener una guianza. Y más con todo lo que está pasando ahorita. Muchos quizá maestros, profetas, pastores evangélicos, misioneros, este, el taxista que sabe las soluciones de todas las cosas, cuando usted se sube al taxi y empieza a hablar, hasta ahí, él se considera profeta, ¿no? O se considera cómo solucionar las cosas. Todo eso, hermanos, debemos de analizarlo, debemos de pensar, pero siempre pedir la guianza de Dios. Y le reitero, ¿por qué? Porque ¿podemos ser engañados? La respuesta es sí, podemos ser engañados si no nosotros nos alertamos, nos metemos en un estudio profundo del conocimiento de Dios. Ya lo vimos ahorita así muy de repente, porque a ese profeta que fue y el profeta viejo engañó al otro profeta y le dijo, ven porque también Dios me ha dado. Y al final uno diría, oye, ¿cómo Dios le vuelve a hablar al profeta viejo? Y por ahí ya en algún momento tuvimos también palabra al respecto, una palabra que vimos y escudriñamos de ese pasaje de la Biblia. ¿Por qué Dios le habla al profeta viejo cuando el profeta joven ya no cumplió con lo que Dios le mandó? Entonces ahí uno dice, bueno, si el profeta viejo que Dios le hablaba, quizá en algún otro tiempo, fue y engañó al profeta joven, pues uno pensaría, Dios ya no actúa ahí, Dios ya no quiere que ese profeta siga hablando, pero le habla y le dice, dile a ese profeta que por haberme desobedecido va a encontrar la muerte. Entonces ahí voy a ponerle así, esos arrebatos de Dios que no son arrebatos, pero ¿por qué Dios actúa así? No lo vamos a saber probablemente nunca hasta que estemos delante de su presencia, pero es precisamente porque ese profeta, fíjese, ese profeta recibió la instrucción de Dios, le dijo qué hacer, qué no hacer, lo previno, como lo vimos el pasado domingo, lo alertó a lo que tenía que hacer. ¿Por qué se desvió? Porque escuchó otro profeta viejo, se dejó llevar por ese profeta viejo. ¿A quién estamos escuchando? Estamos escuchando a los hombres que se dicen, que se dicen ser de Dios, pero pueden mentirnos, o estamos escuchando a Dios. ¿Y qué pasa cuando tiene usted comunión con Dios, pero también quiere voltear a ver
a ese profeta, a ese maestro, a ese pastor, y probablemente no lleve, y sin criticar, hermanos, hay un sinfín, y por ahí hay una pastora, ¿no? Que dice que usted para ganar la salvación tiene que completar un 100% y el 60% es gracia y el 40% es todo lo que usted haga. Y mucha gente cae, mucha gente ahí va y está constantemente y escuchando. Entonces, no juzgamos, pero esa es la alerta que Dios nos manda. Sabemos que en los últimos tiempos, pues Dios nos ha mandado a que seamos mansos como palomas y astutos como serpiente. Pero bueno, hermano, ¿usted qué opina? ¿Qué piensa? Y ya con esto, pues, le animamos nuevamente a que déjenme conectar porque se va a apagar la computadora. Denme un segundito, hermano, para volver a aparecer con usted. Si no, se me va a apagar. Listo. Entonces, y pues bueno, hermanos, vaya escogiendo los temarios y ¿por qué no, hermanos? Como lo hemos dicho en varias ocasiones, finalmente quizá Dios quiere levantar. Hay requisitos, pues vamos de nuevo. Saúl en algún momento profetizó y Saúl, Dios lo desechó, pero no lo desechó por un corazón, ¿no? Entonces uno ahí dice, bueno, ¿y cómo en algún momento David todo lo que cometió y Dios lo siguió utilizando? Entonces, Abraham, pues negó a Sara, la entregó en bandeja de plata y ya vimos, ¿no? Todo lo que Dios hizo. Entonces, son cosas que quizá de este lado, no le digo que seamos como Abraham, que seamos como David, no, ¿verdad? Porque pues, Dios precisamente nos va marcando lo bueno y lo malo que tuvo las personas que aparecen en la Biblia, pero nos enseña precisamente para no cometer algún error y posteriormente arrepentirnos. Pero bueno, le animo para que tome usted ahorita o en el transcurso de la semana las lecciones que usted le llame la atención, que Dios mueva su corazón y pues a desarrollarlos. Adelante, hermano, si alguien quiere hablar, decir algo, pues bienvenido, porque este apenas es el comienzo, como dijo la hermana, es el comienzo de una serie de temas que la verdad considero y más aquellos que anhelan, no sé si usted anhele, ¿verdad? Anhele un don de profecía. Sería, en lo personal, hermano, yo solamente conozco a un profeta y cuando estuve allá en Salamanca. De ahí en fuera nunca he tenido la dicha, ¿no? De conocer a algún otro profeta. Conocíamos a la hermana Elvira y no sé si tenía don de profecía, tenía don de sabiduría, pero bueno, muchas cosas, hermanos, al menos el poquito tiempo que yo conviví con ella, pues me tocó ser partícipe de ese tipo de don. Le reitero, sabiduría, profecía, no lo sé, pero ahí está, ¿no? Y quien conoció más a la hermana Elvira, a mi suegra probablemente también, mis suegros, entonces es ahí en donde Dios en el momento que considera, así lo veo, preciso, pero creo que también es anhelar y como lo hemos visto, es entregarse y sin afanarse, si nos afanamos por las cosas del mundo, hay veces que también el afanarnos por qué de las cosas de Dios, en qué sentido, quizá me quiero afanar por ser visto como alguien muy espiritual, tampoco ahí Dios actúa. Sabemos que el orgullo y la soberbia pues no es buen compañero hacia la búsqueda de Dios. Pero bueno, listo, hermanos, adelante si alguien quiere comentar, decir algo, alguna experiencia o lo que usted desee. Si no, pues ya le dejamos el lugar a la hermana Adi para que no sé si ella va a llorar o asigne a alguien para orar. Amén. Sí, amén. Bueno, entonces nadie quiere comentar nada. Muy bien. Bueno, pues yo los animo nuevamente para que nos esforcemos. Ninguno de los que estamos aquí somos eruditos. Precisamente para eso son estas reuniones, para que nos vayamos pues fogueando, nos vayamos entrenando y poco a poco pues vayamos desarrollando pues este talento, ¿no? Que sería compartir la palabra.
Amén. Y bueno, pues sí vamos a orar. Nada más comento que. Ah, George va a hablar. Y nada más comento que George ya mandó su temario también, ¿eh? No sé si. Luego yo creo que se lo mando a Julio para que lo vaya viendo. Sí, hermano George. Sí, estaba viendo una tabla en donde nos dice que los dones, hay dones del Padre, hay dones del Espíritu y hay dones del Hijo. El único de los dones que es común a los tres, a las tres personalidades de Dios, es el don de profecía. De los demás no hay ninguno que se repita. Yo de repente pensé pues, que andaba más perdido que Adán en en el Día de las Madres, porque este fenómeno de los profetas, pues yo asumo que fue en su momento, ¿no? Cuando viene nuestro Señor Jesús a la tierra y Él enseña, pero no enseña lo que Él quiere o lo que Él quiso. Él deja bien establecido que enseña lo que el Padre le dijo que dijera. Creo que se mencionó, lo dijo Julio. A partir de ahí, habrá quien haga función de profeta, pero no establece o no documenta, ¿no? La profecía, excepto lo que nos queda inscrito en la palabra y lo que al final, lo que a futuro nos revela el libro de revelaciones. Quiere decir que si nosotros inclinamos nuestro oído a cualquier persona que se haga llamar profeta, pues realmente no estamos entendiendo lo que la palabra nos está diciendo, porque no lo necesitamos. Porque ¿cuál sería eh, la necesidad de querer saber algo si la misma palabra ya lo establece? Si queremos saber si nos comportamos mal, nosotros mismos tenemos la capacidad de saber que nos comportamos mal. Si nosotros queremos saber que tenemos que hacer el bien, la palabra nos dice que tenemos que hacer el bien. Entonces, creo yo que meternos a un asunto como las ideologías que se meten a aquí hay profetas, hay obispos y cada quien se impone a sí mismo un término o se asigna a sí mismo una investidura, pues realmente es efectivamente como se dijo, ¿no? Es la soberbia y el egoísmo del hombre. Entonces, veía en la mañana un video de un judío, es judío, porque dice que para aprender la palabra es ideal estudiarla a la par con los libros escritos en el idioma original, porque él decía, en la Biblia, cuáles son los temas más aburridos? Las genealogías, definitivamente, ahí coincidí con él. Dice, pero hay una cosa importante, cuando tú lo lees en hebreo, te vas a dar cuenta que los nombres te indican cuál es una rama buena y cuál es una rama mala, ¿no? Cuál es una rama torcida dentro de la vid. Entonces, es padre, ahí me gustó, él empezó a explicar de la genealogía de varios y decía, estos de acuerdo a su nombre y de acuerdo también a lo que hicieron, se ve que son una rama derecha. Y estos otros, de acuerdo a su nombre, eran ramas torcidas, ¿no? Y sí, efectivamente la misma palabra, o él ahí en la palabra ya no lo reveló. ¿Qué es lo que trato de decir? Este discurso de escuchar o no escuchar, creo yo, pues que no somos niños, creo yo que tenemos la capacidad, de acuerdo a este estudio a que estamos llevando, de poder entender si necesitamos o no de un profeta. 2000 años y 25 años y contando, no lo hemos necesitado. Todo está inscrito, es simplemente de mantenernos dentro de la línea que está ya establecida, ya está marcada. Esa básicamente sería mi participación. Bueno, yo ahí sí difiero un poquito. Yo creo que sí seguimos necesitando un profeta, no va a ser como de aquellos tiempos ni nada de que venga el Mesías,
Pero, por ejemplo, yo recuerdo que una vez que fuimos a Guatemala estábamos en una iglesia y el hermano que estaba predicando precisamente dijo, a ver tú jovencita que estás ahí, eh, ¿te quieres ir esta noche con el novio? Y el Señor te dice que no, porque va a pasar tal cosa. Y bueno, pues la chica obviamente se puso a llorar. Lo que supimos después que era cierto, pues sí, la chica se quedó con el novio, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí fue una intervención, muestra de amor para esta chica, que sí fue un... ¿Quién pudo saber eso? Pues solamente Dios. Entonces, sí fue profecía. Esta chica ya no hizo lo que quería hacer y pues bueno, gracias a Dios, ¿no? Y así otros casos a lo largo de, igual y no, digamos, las profecías ahora son, no sé, para una iglesia que haga tal o cual cosa, o para una persona que siga por un camino que Dios le esté diciendo, que haga algo que Dios le esté diciendo, o tal vez para levantarla de algún dolor o algo así. Yo creo que precisamente como vimos que dice Pablo, pues nos exhorta, nos anima, porque es palabra de Dios. Y que la gente sabe, la gente a la que les habla, sabe que pues no hay nadie que lo pudiera saber más que Dios. Yo lo que entiendo es que cuando Jesús nos deja su espíritu es quien nos redarguye. Entonces, la intención o la función de un profeta cuando no se encontraba el espíritu de Dios entre nosotros era tener un enlace entre el hombre y Dios, como bien lo dijiste. El profeta es aquel que escucha la voz de Dios y la declara, ¿no? Básicamente la búsqueda de, de conocer nuestro destino, de conocer el futuro, pues es lo que nos lleva muchas veces a apartarnos de, del afecto de Dios, ¿no? Porque eso está prohibido. Me parece interesante, sí, sí, yo también coincido, he conocido muchas historias en donde pues están en grandes multitudes y de repente se dice, no, tú serás sano, o tú esto, el otro, y pues dicen que el que a nada le, al que nada le apunta, a nada le pega, pero si uno tira, pues algo le va a dar, ¿no? Entonces, sí es cosa de un análisis, yo creo, un poco más profundo. Bueno, yo insisto que bueno, si el Señor lo puso como don, si Dios da ese regalo, pues es por algo, ¿no? Para animar a la iglesia. Pero Amén, pues estamos como ya en puntos diferentes, cada quien puede tener su convicción, está bien. amén. Sí, hermana. Pues yo creo que la palabra es clara y el Señor Jesús es el ejemplo que dijo que nadie es profeta en su propia tierra. Aún su pueblo, teniendo el Señor todo lo que nuestro Padre Celestial le dio, no creían en él. Entonces él venía con la verdad y profetizaba lo que iba a pasar. ¿Y qué fue lo que profetizó? Pues su muerte. Y muchas veces nosotros, el Señor nos profetiza a través de su palabra. Yo creo que sí está el don de profetizar, porque se tocaba el punto que decían ahí, profetizan que vas a ser sano. Y yo lo veía cuando a mí me decía la hermana, cree lo que vas a ser sana y que no decaiga tu fe para que no vayas a chafiar. Y me tocó ir a un hermano y se comentó con ella que le dijo a la hermana de Lina, si ustedes recuerdan que tenía cáncer, hermana, usted va a ser sana. Y a Dios me dijo que usted está sana. Entonces, conforme a la palabra empezamos a comentar con la hermana Pau y me dijo, se va a ver con el tiempo. Pero habló con ella y le dijo, deja que Dios hable. Pasó un año, pasó dos, pasó tres y ella seguía igual. Y un día la hermana pasó, oró por ella y le dijo, cree lo que Cristo ya te sabe.
Entonces pasó un largo tiempo y yo decía, ay Dios, pues cuando Dios sana, te sana en el momento, no te da largas. Y yo decía, ay, cuánta razón tenía, ¿no? La hermana. Entonces, hace poco me tocó ver a una persona que llegó y me dijo, no, es que yo soy profeta y yo hago, yo digo y Dios me habla y eso. Yo dije, a ver, me voy a esperar tantito, ¿no? Está como que está alardeando mucho porque eso no se dice, eso no se dice. Dios es el único que lo muestra con hechos. Y todo lo que dijo, pues no he visto hasta hoy, ¿no? Porque he visto su forma de ser y digo, ay, Señor, es difícil, porque ahorita algo que decías tú, Adi, pues a veces somos pues mentirosos y falsos, porque decimos lo que no somos y algo importante, los que verdaderamente Dios le hablaba como Elías, sucedió que llovió y los que eran falsos, pues no. Entonces yo creo que es un punto muy importante, que la profecía sí existe y se la da Dios a quien Él quiere y lo más importante, que conoce el corazón de quien lo quiere. Y son los tiempos de ayer, de hoy y de siempre, porque el Señor no dijo, ¿sabes qué? Nada más tú vas a profetizar. Es para todo el pueblo, pero quien lo quiere. A lo mejor yo no lo quiero, como cuando nos decía, no es que yo no quiero, decía tu mami, no es que yo no quiero el don de echar fuera demonios. Liberación, ¿no? Dice que me lo va dando el Señor. Y pues yo ahora recuento y digo, ay Señor, cuántos dones. Algo mencionaba el hermano Julio, no sé, mi suegra, mi suegro, pero yo decía, ay Señor, cuántos dones no le diste a esta mujer. Y gloria a Dios, porque se veía el don de liberación, se veía el don de profecía y si el don de sanidad. Y yo decía, ay santo Dios. Pero ella siempre decía, ¿quién lo quiere? ¿Quién quiere pagar el precio? Entonces, yo estoy contigo que sí existe el don de la profecía. Y lo más importante, el don de la fe, que lo creas. Dice, bienaventurado el que creyó sin ver. Pues es lo poquito que yo puedo compartir. Amén. Sí, yo quisiera hacer una acotación, hermana Mari. No existe el don de liberación. En la palabra no lo va a encontrar. No hay don de liberación o de liberar. Una de Corintios, capítulo 12, versículo del 7 al 11. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Es importante, lo estaba estudiando hace rato, en que los dones son para beneficio de otros, no para el que los tiene. Entonces, siempre los dones se tienen que utilizar para el beneficio del prójimo. Esa es una, vamos a decir, una regla universal. Pues a uno les es dado palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el único Espíritu, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversas clases de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según su voluntad. 1 Corintios 12, 7 al 11. Mi intención no es crear una polémica, mi intención era de repente acotar lo que queremos decir. Es todo lo que quería comentar. Pues nos lleva, ¿verdad? Nos lleva a seguir escudriñando mediante la palabra. Eh, recuerde algo, los dones son claros. Don de liberación, así si lo vemos textualmente, no existe como don de liberación, pero sí, si nos vamos a Marcos 5 y decir, ok, no es un don, pero el Señor Jesucristo lo hizo. Ahí Marcos 5 nos habla cuando liberó al endemoniado Gadareno. Entonces,
¿Se le habrá olvidado a Dios ponerlo como don? Nada más veamos en este sentido. Dice que nosotros tenemos que llegar a la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que hacer los mismos milagros y prodigios. Entonces ahí aparece en Marcos 5 y no me acuerdo si aparece en algún otro lado. Bueno, Mateo 8:28 y Lucas 8:26. Y pues bueno, ahí aparece que sale espíritu inmundo del hombre y preguntaba cuál, cuál, cuál nombre a ti. Estoy leyendo la traducción tal cual del griego. Y dice a él, legión, nombre a mí, porque muchos somos. Y rogaba, y rogábale mucho que no los enviara fuera de la región. Había ahí cerca del monte de una manada de cerdos, grande, pastando. Usted ya conoce. Entonces, pues finalmente ahí aparece como sal, que el griego, pues también ahí nos da una libertad para poder entender cuál es la palabra griega, qué significaba en aquel entonces. Y pues bueno, finalmente aquí aparece como exerchomai. Y finalmente pues dice salir, sacar. Entonces, pues bueno, le reitero, hermano, ahora sí que nadie nos debemos de sentir agredidos, nadie debemos de sentir ofendidos. Finalmente son experiencias que hemos tenido al respecto y recordemos algo, finalmente el control lo tiene Dios. Ni es porque uno sea bueno, ni es porque otro sea malo, sino simple y sencillamente como lo dijeron, Dios es el que permite, el que permite que sucedan unas cosas. ¿Por qué no permiten que suceda otras? ¿Por qué si se libera a algunas personas o se sanan en el momento? ¿Por qué Dios permite que después de mucho tiempo les llegue la sanidad? Donde sanidad, donde milagros, y ya también vimos algunos dones, o si no todos, y se trató de introducirnos y explicar un poquito más a detalle de cada uno de esos dones. Pero gloria a Dios, hermanos, finalmente es pedirle a Dios, Señor, hoy en la oración, Señor, muéstranos, danos sabiduría, recordemos que eso es lo principal, y le reitero, oremos porque Dios levante a los que están aquí, quizá al incrédulo, para que Dios, y yo me considero entre ellos, ¿no? Porque pues a veces es difícil que nuestra fe se permanezca 100%, pero al incrédulo, al que a lo mejor ahorita no cree en milagros, al que no cree en prodigios, en señales, y es ahí donde Dios tiene que actuar en nuestros corazones, y aún creyendo, y ahí un poco, ¿no? Finalmente lo sabemos, y al menos la teología es lo que nos ha enseñado desde el Antiguo Testamento, ahorita antes el Espíritu Santo no estaba al 100% con nosotros, y enviaban profetas, eran embestidos por el Espíritu Santo, hablaban la palabra con denuedo, y ahora que lo tenemos, que es gratuito, por así llamarle, antes también era gratuito, pero hoy me refiero que es más vivo, más palpable, más tangible, y que debemos de vivir en el Espíritu, pues tampoco tenemos ese redarguir, como lo decía, ¿no? Porque anteriormente el pueblo de Israel pues sabía, conocía la Torá, los preceptos, y se llenaron de un sinfín de más leyes, aun conociendo de que Dios les había puesto unas pocas y ellos hicieron muchas más. Entonces, hermanos, pues eso nos va a ayudar a seguir nutriendo, a seguirnos pi- pidiendo dirección a Dios, y también que Dios nos muestre a cada uno de nosotros y que nos utilice, finalmente, que nos utilice para beneficio, como sabemos, para beneficio de los que están afuera y también de nosotros, porque es una señal, es una advertencia, y si no hacemos caso, pues finalmente podemos, bajo nuestro propio libre albedrío, pues no, finalmente no, hacer cosas contrarias. Amén. Pues bueno, ya nos pasamos 9:32. Anímese, hermano, para que estas conversaciones pues sean un poquito más tempranas, me refiero dentro del mismo ahora, que sea más temprano,
Y en verdad, hermanos, no se debe de sentir agredido, ni mucho menos, sino eso nos va a ayudar si uno lo desea, si quiere más, buscar más a Dios y decirle, Señor, ayúdame a entender por qué, ayúdame a conocerte más. Amén. Adelante, hermana, ya para no extendernos más. Hermana Adriana. Amén. Gracias, Señor Jesús, te damos porque tú nos permites estar reunidos, Señor. Gracias porque tú sabes que queremos conocer más de ti y queremos también trabajar este talento que tú nos estás dando para trabajar, Señor, precisamente para que tenga dividendos para ti, para tu obra y que toda la honra y la gloria sean para ti. Gracias por todos mis hermanos, Señor, y ahora que vamos a despedirnos, te pedimos que tú quedes con cada uno, Señor, y gracias por todas tus bendiciones. Amén. Amén, hermanos, y pues bueno, ahí también los leyó el hermano Jorge, el discernimiento de espíritus. A lo mejor ese discernimiento de espíritus es como si usted tiene ese discernimiento de espíritus y ve que una persona tiene un espíritu, el que sea, eh, se da la media vuelta y se va. Los discípulos en su momento le dijeron, Señor, tus discípulos no pudieron, y estaban cerca del maestro, no pudieron sacar esto. Ayuno y oración. Entonces, todo eso, hermanos, recuerde, un versículo no lo debemos de hacer exégesis, debemos de ver todo el contexto. Amén. Que la paz de Dios esté con ustedes, hermanos. Vienen los siguientes, profetas, y recuerde, casi todos los profetas del Antiguo Testamento hablaban juicio para arrepentimiento. Y lo vamos a ver en cada uno de los profetas. Hoy creo que se ha profanado porque hoy ya nadie habla juicio, a excepción del ejemplo que nos dio la hermana Adi, ¿no? Pero pues Dios en el Antiguo Testamento nunca le dijo te va a ir bien. No caía agua por juicio, caía agua porque alguien rogaba. Se exhortaba al pueblo de Israel para que se arrepintiera y no lo hacían y se iban como cabritos desbocados. Amén. Entonces, pues bueno, hermanos, mucho que seguir estudiando y con todo lo que está pasando, hermanos. Digo, ya no quiero ahondar más, pero la vida se pone interesante y lo principal es que nos agarremos de Dios y nuestra familia, como lo vimos el domingo, hermanos. Advertencias hay, señales hay, el Espíritu Santo está anhelándonos celosamente y nosotros estamos en el mismo sentir. Que Dios le bendiga, hermanos, que pase buena noche, que cene y no se olvide de leer la palabra de Dios. Que Dios les bendiga, buenas noches.